Sí, claro, nada que ver, po. Ya, ya. Ah, y hablé con este chico del Magister, po. Bien, lo vamos a empezar a ver el fin de semana. Bien, lo primero que va a hacer es revisar el balance que tiene este caballero. Imagino. Sí, porque al final se supone que tiene que entregarle todo. No, si esto es de una casa. Con la sanguijuela. Ah, una piraña. Una piraña y un puma. Ya, Francisca, ahí le hablo. Ya, pues, igual a usted, chao, chao. Mi mamá se me va avisando que no había depositado.
todavía van a cero. You are now unmuted. ¿Me escucha Rodrigo? Buenas tardes. Sí, súper. Ya, vamos a hacer un breve repaso de la clase del día viernes pasado, ya, porque el viernes pasado, bueno, no sé si está de mal la explicación, pero se estaba haciendo la clase, pero no estuvimos conectados, me imagino que por el fútbol, y la verdad es que también a mí se me cortó la luz cerca de las 9 de la noche, así que no alcancé a grabar la clase completa, así que decidimos pasarla toda de nuevo, ¿ya? Vamos viendo entonces, vamos a hacer un repaso de lo que nos correspondía a la clase del día viernes, no miento, no es la del viernes, no sé, ya la vimos. Hoy ya estamos a 19, ya, vamos viendo, adelantando entonces. Los estados financieros, ¿esto Rodrigo lo vio usted? ¿Lo recuerda? ¿Por ahí me escucha? Ya, ahora sí. ¿Recuerda haber visto los estados financieros o no?
¿no? Ya, vamos a ver entonces estado financiero y algunos tipos de normas y contabilidad que tenemos que entender, ¿ya? A ver, los estados financieros son una especie de radiografía dentro de una empresa porque nos entrega una información o una visión general de lo que está ocurriendo dentro de un periodo de tiempo contable. Es como un examen médico, ¿cierto?, que nos revela cierta información. Acá pasa lo mismo con los estados financieros. Son especies de muestreo en donde nosotros podemos ver qué es lo que está ocurriendo en una empresa en un determinado periodo de tiempo. Y dentro de los principales estados financieros contamos con el balance general, que es uno de los más conocidos, ¿verdad? El balance general de 8 columnas, de hecho, es el más conocido de todos los estados financieros que se presentan. Y aquí, en el balance general, nosotros podemos ver todas las cuentas que participan dentro de los movimientos contables de una empresa. Entonces podemos ver el activo, el pasivo, la pérdida, las ganancias y ver si la empresa tuvo una utilidad durante un periodo de tiempo contable, ¿ya? Entonces, el balance general se compone de activos, pasivos, pérdidas y ganancias. Otro de los estados financieros que tenemos que las empresas trabajan son los estados de resultados, que en estos estados de resultados se define y se entrega información referente a cuáles son las cuentas que efectivamente entregan pérdidas o entregan ganancias, o sea que son un resultado dentro de la organización, pero se muestran de manera detallada cómo se obtuvo este resultado para poder generar también toma de decisiones referente al tema contable. Dentro de los principales estados financieros nos queda el flujo de efectivo, que este es un estado que nos informa la variación del efectivo o el equivalente a un efectivo dentro de una empresa en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver dónde está, cuánto nos deben los clientes, cuánto tenemos en depósito a plazo, cuánto tenemos en la caja, cuánto tenemos en el banco, todo lo que pueda ser efectivo o llamado o llevado a efectivo es lo que nos va a servir entonces para poder ver dónde está el dinero que tiene la empresa. Y por ende también nos va a servir para saber si tenemos que cobrar más, si no están cobrando no están pagando de a poco, se demoran mucho en pagarnos, etcétera. Todos estos estados de resultados se componen de cuentas, ¿ya? Y las cuentas es una especie de agrupación de movimientos o de una transacción en una empresa determinada y que tienen un nombre en común. Por ejemplo, vehículos, nosotros podemos llamarle vehículo a la cuenta y dentro de la cuenta vehículos contamos camionetas, autos sedán, 4x4, 4x2, etc. Si hablamos de, por ejemplo, de la cuenta muebles, podríamos hablar de sillas, escritorios, rack, podríamos hablar de sillas de computador, eh, sillas taburete, estos, no me acuerdo cómo se llama este mueble que tiene muchos cajoncitos, que son como especie de nido, ya, anaquel, en fin, todo lo que pueda ser mueble nosotros lo vamos a posicionar dentro de esa cuenta que le va a dar como nombre general a todos los movimientos que están asociados a ella. Por ejemplo, con fecha 1 de marzo del 2020, la empresa vende muebles por 100 pesos, los cuales se pasaron por mano al vendedor. ¿Logra usted identificar alguna cuenta dentro de este movimiento? ¿Qué es lo que hizo la empresa? Vendió algo. ¿Qué fue lo que vendió? Muebles. Aquí está la cuenta, muebles. Y se le pasó el efectivo o el dinero por mano al vendedor. Cuando nosotros tenemos efectivo dentro de una empresa, ese efectivo se llama caja. Entonces tendríamos muebles contra caja. Ahora, el 2 de marzo la empresa compra insumos por 30 pesos, los cuales se pagaron con dinero de las ventas de los muebles. Ejemplo, ¿qué fue lo que compró la empresa? Insumos. ¿Y cómo los pagó? Con dinero de la venta de los muebles que habíamos dicho que se había entrado a la caja. Entonces sería insumos contra caja. Entonces, dentro de una empresa pueden existir un sinnúmero de cuentas que la empresa necesite y que son necesarias para trabajar, ¿ya? Existen cuentas que son muy conocidas y que toda empresa tiene movimientos relacionados con esas cuentas. Por ejemplo, caja, banco, maquinaria, proveedores, clientes, mercadería, muebles, son de las cuentas que más se conocen. Y dentro de estas cuentas, las cuentas se clasifican en 4 tipos: activo, pasivo, pérdidas o ganancias. Una cuenta o es de activo, o es de pasivo, o es de pérdida, o es de ganancia. Ya no puede ser activo y ganancia, tiene que ser o activo o ganancia.
¿Ya? Entonces las cuentas de activos, todo lo que la empresa tiene a su favor. Todo lo que la empresa tiene a su favor. Y todo esto que la empresa tiene a su favor, entonces se llama activo y se subdivide en tres grupos importantes: activo circulante o corriente, activo fijo y otros activos. El activo circulante o corriente, es el activo que tiene una empresa, pero lo podemos transformar en dinero en cualquier momento. Por ejemplo, caja, banco, depósito a plazo, clientes, documentos por cobrar, existencias, PPM, IVA, crédito fiscal. Ya esos son activos circulantes, o sea, la empresa dispone de él y se transforma en dinero y lo puede utilizar a corto plazo. Por otro lado, tenemos el activo fijo, que son los bienes que la empresa ha adquirido, pero para el uso de la actividad comercial. Por ejemplo, un bien raíz, un vehículo, muebles. No son para venderlo, no son para transformarlo en dinero. Y este activo fijo se divide en dos grupos: tangibles, que son las maquinarias, por ejemplo, equipamiento, vehículos, propiedades o bienes raíces. Y también tenemos el activo fijo intangible, que pueden ser las patentes, derecho de marca o derecho de llave. Y finalmente tenemos los otros activos. ¿Qué son los otros activos? Son todos los activos que tiene la empresa, pero que no pueden ser clasificados como circulante o como activo fijo, como por ejemplo arte y cultura, inversiones y la plusvalía, que es el mayor valor de un bien que adquiere durante el tiempo. Por ejemplo, en los terrenos, por ejemplo, en los bienes raíces. Ahora, al contrario del activo, que es lo que la empresa tiene a su favor, tenemos los pasivos, ¿ya? Y los pasivos se dividen solo en dos grupos: circulantes y a largo plazo. El pasivo circulante son las obligaciones que tiene la empresa por pagar, pero que son a corto plazo. Por ejemplo, remuneraciones por pagar, provisiones, impuesto único por pagar, préstamos bancarios, cuentas por pagar, documentos por pagar, imposiciones por pagar, proveedores, etc. ¿Ya? Entonces, todo el pasivo circulante son deudas que tiene la empresa o son obligaciones que tiene la empresa, pero que son a corto plazo, en menos de 12 meses. Los pasivos de largo plazo también son una obligación que tiene la empresa, pero que están a más plazo de 12 meses. O sea, son obligaciones que duran más de un año, con los acreedores varios a largo plazo, obligaciones a largo plazo y documentos por pagar a largo plazo. Dentro de lo que la empresa tiene, ya existe algo que se llama el patrimonio, que esto no es una clasificación de cuentas, sino que el patrimonio indica que es el conjunto de bienes que tiene una empresa o una persona. En el caso de una empresa, el patrimonio está representado por el capital social, que es el aporte que aportan los socios para poder empezar a mover la empresa, ¿verdad? Toda empresa parte con un dinero que es aportado por los socios. Entonces, ese capital social compone el patrimonio. Las utilidades o pérdidas acumuladas, que son utilidades acumuladas que vienen por conceptos de dividendos, por conceptos de deuda hacia los socios, etc. Y o que están a la espera de ser reinvertidas. En cambio, las pérdidas acumuladas pueden generar un déficit para la empresa. Eso quiere decir que son utilidades o pérdidas que vienen de periodos anteriores. Las utilidades o pérdidas del ejercicio, que también son resultados después del cálculo del impuesto a la renta, y que nos va a entregar si es que tiene o no tiene utilidad la empresa durante un periodo en específico, por ejemplo el año 2020. Revalorización del capital propio, que es el reajuste del capital que se hace de acuerdo al IPC acumulado. Esto significa que el dinero de los socios, que por ejemplo parten con un capital inicial de 1 millón de pesos, se trae ese millón de pesos a lo que vale el día de hoy, y eso es actualizado por el IPC acumulado según la fecha en que se haga la actualización. O sea que se trae ese dinero, que sabemos que de un año a otro 1 millón de pesos, 10.000 pesos no nos alcanza para tener el mismo poder adquisitivo, no podemos comprar lo mismo, ¿verdad? Entonces eso se reajusta. Y tenemos el estado de resultados y sus elementos, que también componen esta parte, que se determina con el ejercicio de las cuentas que son de pérdidas y de ganancias y que tienen la siguiente estructura. Resultado no operacional. ¿Ya? Aquí, ¿qué pasa con...? Creo que me salté una
Sí, ahí está. El resultado operacional es todo lo que trae la empresa que tiene que ver con ingresos y egresos y que están relacionados con el giro principal. Por ejemplo, los ingresos del giro, costos de explotación del giro, gastos de administración y ventas relacionados con la operación y que estén también directamente relacionados con el giro. Y ahora sí el resultado no operacional, que se compone por las cuentas que la empresa tiene que contabilizar de igual forma, pero que no son parte del giro principal. Por ejemplo, intereses ganados que no son del giro, otros ingresos y egresos fuera de explotación, por ejemplo, la venta de un vehículo, de un bien raíz, si es que la empresa no tiene ese giro principal. Gastos financieros que son primas, intereses, comisiones, etcétera, que son pagadas por la empresa y que se encuentra comprometida a pagar. Ahora, para poder confeccionar toda esta área contable, es importante entender que existen los principios contables generalmente aceptados, conocidos como los PCGA. Y estos son lineamientos que regulan la forma en que se cuantifica, se trata y se comunica la información contable financiera por parte de los profesionales de la contabilidad. ¿Qué es lo que hacen los principios contables? Que ellos vienen a estandarizar el modo del trato de la contabilidad. Primer principio contable, equidad, ¿ya? Esto habla de que las personas que usan los datos contables pueden generar ciertos conflictos. Por tanto, lo que debe pasar aquí es que quienes trabajen en el área de la contabilidad deben ser equitativos, ¿ya? Las personas que usan estos datos no pueden mal utilizarlos o en realidad tampoco pueden maquillarlos a gusto del dueño de la empresa o quien esté pidiendo la información. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona que trabaje en el área contable es tener el principio de equidad. Ahora, se entiende el segundo principio contable que se llama entidad contable, que hace referencia a ciertas entidades económicas, o más bien dice que la empresa es distinta al dueño de la empresa. Una cosa es el dueño de la empresa, otra cosa es la empresa. Empresa en marcha. No existe un límite de tiempo en los ejercicios contables. Lo que significa esto es que las empresas, ¿verdad? Cuando nacen no tienen una fecha de caducación, ni una fecha de vencimiento, ni una fecha de muerte, sino que nacen para seguir y funcionar a través del tiempo. Entonces, no existe un límite de tiempo de funcionamiento de la empresa y por tanto tampoco existe un límite de tiempo en los ejercicios contables que se registren dentro de la organización. Pueden haber 1, 2, 30, 150 balances incluso, y eso significa que es porque la empresa va a estar siempre funcionando, que ese es el principio que indica. Bienes económicos, que se refiere a los hechos, recursos y las obligaciones económicas que puedan ser valorizados monetariamente. ¿Ya? Aquí hablamos, por ejemplo, supongamos que tenemos al mejor trabajador del mundo. ¿Ya? O mejor, más bien lo voy a presentar de otra forma. La marca Coca-Cola ya debe tener un valor comercial y debe tener un valor de marketing que es mucho más grande que el valor comercial que pueda tener la marca. Ya, pero ahora el valor comercial sí lo podemos contabilizar y considerar como un valor monetario. Sin embargo, el reconocimiento de la marca a través del mundo, la preferencia que tienen los clientes versus otra alternativa, ¿verdad? Entonces eso hace que sea un hecho que a lo mejor no es contablemente valorizado, ¿ya? Entonces todo lo que los hechos, recursos y obligaciones que tenga la empresa deben ser valorizados monetariamente. Entonces, si se puede contabilizar en moneda, ¿ya? O en peso, en el caso de nosotros, entonces es un bien económico. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hechos se registran no en unidades de medida, la contabilidad no se registra en horas de trabajo, eso se lleva todo a monetario, o sea, a dinero. Moneda, que es la medición monetaria de la que estábamos hablando. Periodo de tiempo, los estados financieros resumen la información a periodos determinados. A lo menos se exige un periodo de tiempo o un balance anual para el servicio de impuesto interno, lo que significa que eso es lo que está pasando en la empresa desde enero hasta diciembre de un año comercial, ¿ya? Sin embargo, las empresas pueden tener periodos de tiempo distintos para poder revisar su estado de resultados, mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual. Devengado. Este concepto es un poquito complejo porque habla de que, a ver,
a ver, supongamos que una empresa, un banco, le vende un crédito hipotecario a una persona, ¿ya? Pero esa persona le va a pagar el crédito hipotecario en 36 cuotas, hacen la transacción hoy día y la primera cuota vence en enero. ¿Cuándo registro yo el hecho contable, la venta, cuando me empiecen a pagar? ¿O ahora que yo vendí, aunque no haya recibido un pago alguno? Cuando vende, eso es el devengado. Independiente que yo haya recibido o no dinero de esa venta, entonces yo registro el hecho económico ahora, ¿ya? No cuando me empiecen a pagar. Y lo mismo pasa con otros hechos económicos. Entonces eso se debe registrar cuando ocurren los hechos, no cuando me acuerdo, no cuando me empiecen a pagar, ahora, ¿ya? Ese es el devengado. Realización, que dice que los resultados económicos deben computarse cuando sean realizados, o sea, que significa mucho el concepto de devengado. Una cosa es reconocer, por ejemplo, una venta que se hizo hoy día, que me la van a empezar a pagar en el mes de enero, pero también habla de que cuando yo tenga ese pago, entonces yo tengo que hacer la realización o registrar ese pago también. Entonces se parece mucho al concepto de devengado, cuando ocurren los hechos económicos. Costo histórico significa que existen operaciones que se basan en costos históricos, salvo para controlar otros principios que se aplique el criterio de valor de realización. ¿A qué se refiere esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros podemos tener una historia referente a un gasto de personal, por ejemplo, ¿ya? Y sabemos que todos los años pagamos 2 millones de pesos mensuales por el personal y de repente un año se disparó a 8 millones. Entonces, como hay un costo histórico, a nosotros inmediatamente se nos van a prender las alertas, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué subió tanto la remuneración del personal? ¿Ya? Entonces, cuando viene esto, nosotros ya podemos ver que a través del costo histórico que nos entregan los registros de las operaciones, podemos también detectar alguna desviación que nos puede llamar la atención. Objetividad. Todos los cambios que puedan afectar al activo, el pasivo, el patrimonio deben ser contabilizados lo antes posible para poder medir estos cambios y estos efectos que pueda producir. Ejemplo, supongamos que una empresa tiene un vehículo y choca el vehículo, ¿ya? Pérdida total. Acá lo que dice el principio de objetividad es que si la empresa tiene un seguro, ¿ya? Y el seguro todavía no se pronuncia referente a la pérdida total del vehículo, no, y nosotros vemos que está hecho pedazos, no esperamos a que el seguro nos diga si efectivamente la camioneta está hecha a pedazos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Registrar el hecho ahora, porque ahora nos va a afectar el patrimonio, no cuando la empresa de seguro se pronuncie. Entonces, eso es lo que indica la objetividad. No hay que esperar a que otros nos indiquen algo porque en realidad tenemos que medir este cambio que puede haber, por ejemplo, en el activo, en los pasivos o en el patrimonio lo más temprano posible. Por otro lado, tenemos el criterio prudencial, que es la preparación de los estados financieros y que requiere ciertos aspectos que logren crear una decisión concreta. Y esto se refiere a que ante dos o más alternativas, siempre debe elegirse la más viable. Chicos, les quiero pedir un minutito de la clase, por favor, porque estoy esperando un llamado porque tengo una tía que está grave y me está llamando mi mamá. No sé si es posible que les pueda interrumpir ahora la llamada un minutito, por favor. Ya, un minutito, muchas gracias. You are now muted. ¿Ahora sí? Ya. ¿Estáis con ella? Ah. Ya, mami. ¿Ah? Seguro. Mira, mami, te llamo un poquito mensaje. Ya, mami. Ya.
You are now unmuted. Gracias chicos por la comprensión. Muchas gracias. ¿Dónde quedamos? En el criterio prudencial. Ya. Entonces, habla el criterio prudencial que ante la preparación de estados financieros siempre hay que tomar los aspectos que logren crear una decisión correcta. ¿Esto qué significa? Que si tenemos dos alternativas, se debe de elegir la más viable. Supongamos, estamos en Santiago, ya en Santiago Centro, y tenemos un vehículo que necesita ir a ver, necesita ir a Rancagua, tiene que ir a Concepción, y además tiene que ir a Valparaíso. ¿Qué hacemos ante eso? Opción 1, opción 2, ¿cierto? Pueden haber varias opciones. A lo mejor parto en Santiago, voy a Rancagua, o sea, voy a Valparaíso y después sigo de largo a las otras ciudades o parto por el otro lado. Como sea, lo que dice el criterio prudencial es que si tengo dos alternativas, tengo que tomar la más viable, o sea, la que más le convenga a la empresa, la que sea mejor, ¿cierto? La que trate de evidenciar también contablemente hablando, disculpe, contablemente hablando, indicarnos cuál es la mejor alternativa también para los registros contables, ¿ya? Esa es la otra idea también, que por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos un redondeo, ¿ya? Y al final de la caja me dice que el cierre de caja tengo 581 pesos. Registro ese peso en los estados financieros. Si la caja me dice que yo en efectivo debiese tener 581 pesos, ¿qué hacemos? Exacto, los pesos ya no circulan. Debiese redondearse. Ya, pero de repente, ¿qué pasa? Que a veces estas aproximaciones que hacen los sistemas sí nos entregan el peso. ¿Ya? Entonces, claro, debiese redondearse porque el peso ya físicamente ni siquiera existe. Yo hace mucho tiempo que no veo una moneda de peso. Pero el sistema me dice que yo debiese tener 581 pesos. De hecho, ¿qué pasa si hay una factura que fue emitida y que a mí me ha pasado que tengo que emitir facturas que dan 2.325.422 pesos? Porque calculan el neto de la transacción y nunca calculan el 19% redondeado. Entonces, y la persona va y me hace un vale vista y resulta que voy a cobrarlo al banco y en el banco no me dan los 2 pesos que dice la factura, me dan menos 2 pesos. Entonces, ¿qué hago para el estado financiero si yo voy a cobrar un cheque, por ejemplo, que dice 100.202 pesos? No tengo esos 2 pesos, me van a pasar 100.200 pesos. Entonces, ¿qué hago? Porque la factura y el cheque dicen que yo cobré 100.202 pesos. Entonces, ante un escenario así, tengo que tomar la alternativa también más viable. ¿Ya? Efectivamente, a lo mejor yo no tengo esos 2 pesos físicos, pero ¿qué va a pasar con el registro? ¿Me puede afectar los estados financieros? Entonces, ante ese escenario, tomar la mejor alternativa posible. Claro, no va a cuadrar. Físicamente no. Yo creo que ustedes también se han topado con eso de que les emiten un vale vista, un cheque y van a la caja y no le pasan los 2 pesos, por los 5 pesos, los 7 pesos, no porque se redondea, pero sin embargo la factura estaba por ese monto. Entonces ahí genera un conflicto un poquito complejo de repente cuando se están haciendo los estados de resultados, porque como yo explico que sumando 2 pesos, imagínense, 2 pesos, 3 pesos, 7 pesos, 20 pesos, 8 pesos, 5 pesos, etcétera, y igual puedo afectar, pasarme, por ejemplo, de un tramo a otro y pagar impuesto a la renta, solo porque no estoy registrando esos 2 pesos que vienen. Entonces, ante un escenario, tomar la mejor alternativa posible. Significación o importancia relativa que con frecuencia se presentan ciertas situaciones que no encuadran con los principios y las normas contables que se aplican, pero que no afectan y no distorsionan los estados financieros, ¿ya? O sea que ante un escenario también tenemos que pensar que si no está cubierto por alguna norma, como los principios contables, como la norma internacional o como las normas internacionales de información financiera,
tomar el criterio que no distorsione los estados financieros. Entonces aquí pensamos de nuevo, cuadro esos 2 pesos, los sumo, los bajo, ¿qué hago? Uniformidad. Cada vez que nosotros tomamos o tenemos ¿cómo se llama? Un método, por ejemplo, supongamos que vamos a depreciar, no se preocupe, Rochi, ya no hay nada que hacer, muchas gracias, me acaba de avisar mi mamá que la tía falleció, así que termino la clase nomás y después veremos qué hacer, que dicen que ante la muerte no hay mucho que hacer, así que muchas gracias igual por la atención, ¿ya? Muchas gracias. Ya. Uniformidad. Entonces, cuando nosotros tomamos un criterio contable, supongamos que estamos hablando de depreciación y podemos depreciar, o sea, reflejar el desgaste de un activo, de un mueble, de un vehículo, lo podemos hacer de distintas formas, lineal, acelerado, por unidades producidas, en fin. Entonces, si yo elijo un método de depreciación y digo, yo voy a contabilizar de manera lineal, no puedo el próximo año cambiar el método de contabilización, porque yo ya elegí un criterio. ¿Ya? Lo mismo, si yo elijo redondear siempre las monedas que debiesen estar, entonces sigo con ese criterio de uniformidad. ¿Ya? Eso es a eso se refiere este criterio contable. Gracias de nuevo, chicos, por la comprensión. Contenido de fondo sobre la forma. Aquí dice que la contabilidad pone énfasis en el contenido económico de los eventos, aun cuando la ley le dé un trato diferente. ¿Ya? Y aquí puede pasar que de repente pasa con, por ejemplo, el mismo caso del redondeo. Nosotros tenemos que poner énfasis en el contenido de lo que estamos reflejando, si que efectivamente este peso me va a generar una diferencia en los estados de resultados, pero la ley dice que tengo que redondear. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos contenido del fondo sobre la forma. No es lo que me dijiste, es como lo dijiste. ¿Ya? Dualidad económica. Este concepto está basado en la partida doble y significa que siempre hay un recurso disponible y siempre yo saco dichos recursos de alguna parte. ¿Ya? Entonces, y la partida doble significa que siempre yo voy a tener 2 movimientos, una ingreso, otro que egresa, uno que aumenta, uno que disminuye, un débito, un crédito, un deudor, un acreedor. Siempre existe ese juego entre las partes. Nunca voy a tener una sola cuenta participando dentro de un movimiento, sino que va a estar compuesto por muchos más movimientos contables y más cuentas dentro del mismo movimiento. La relación fundamental de los estados financieros que habla que los ejercicios contables deben ser entregados en estado financiero y en estado de cuenta, no en hojita escrita a mano, no en un PowerPoint, no, tiene que ser entregado según los formatos que pide y exige el Código Tributario, el Código del Comercio, la Ley de Impuesto a la Renta, en fin. Objetivos generales de la información financiera que está destinada básicamente a servir las necesidades comunes de todos los usuarios que la requieran. Esto significa que va a entregar información para que las personas puedan tomar decisiones. ¿Ya? Exposición. Todos los estados financieros deben ser y deben contener la información básica y la información adicional que sea necesaria agregar para una buena interpretación de la situación financiera y de los resultados que está entregando la entidad. Por ejemplo, cuando yo les decía que teníamos el costo histórico y que toda una vida los sueldos que se han pagado en una empresa han sido 2 millones de pesos y de repente subió a 8 millones. Entonces a alguien le va a llamar la atención esa cuenta. Si necesito colocar una nota abajo del balance que diga suben los sueldos porque este año se provisionó una mayor cantidad de ventas y por tanto se contrataron 200 personas más de lo que teníamos normalmente, entonces esa información es válida. ¿Ya? Además de registrar el hecho contable, también es importante que se puedan entregar estas informaciones que permitan aclarar la información que van a leer y que van a interpretar las personas que están dentro de una empresa utilizando esta información. Ahora, además de los principios contables generalmente aceptados, existen las normas contables, que son los criterios de preparación de la información contable, que son estandarizados, reconocidos a nivel mundial y son entendidos por quienes preparan esta información contable. Por un lado tenemos las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad. La CINIF, que es el Comité de Interpretación de Información Financiera. SIC, Comité de Interpretación de Normas Contables, por eso dice SIC.
Y las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Las NIC o las IAS, que las NIC son normas internacionales de contabilidad, pero como a nosotros en Chile nos gusta colocarle nombre extranjero, IAS es International Accounting Standard, que son las mismas, lo mismo que decir normas internacionales de contabilidad, son un conjunto de reglas que recoge, regula todo lo que debe ser considerado para poder entregar la información contable dentro de una empresa. ¿Esto qué significa? Que si yo me voy a trabajar como contadora y me invitan a trabajar a Japón y me dicen prepárate un balance, yo voy a tener el mismo criterio de preparación de esta información contable que tiene otra persona en Chile, o que tenga en Japón, o que esté en Noruega, o que esté en Holanda, o que esté no sé en qué país parado. La norma de escritura, las formas de cómo se levanta esta información debe ser estandarizada a nivel internacional. ¿Y esto por qué partió? Partió por el tema de las exportaciones, y hay muchas empresas que quieren también invertir en otras empresas que no están dentro del mismo país, ¿ya? Entonces son normas de alto estándar y de alta calidad que están reflejadas y tienen la finalidad de entregar la verdadera esencia económica de las operaciones de un negocio sin tergiversar la información financiera. Me explico con esto. Por ejemplo, para la norma contable chilena, ya antes de que nacieran las normas internacionales, se decía que el activo, si yo tengo un huerto que tiene manzanos y que yo vendo manzanas después, para la norma contable chilena, es la manzana el activo, no el árbol, porque la manzana es la que a mí me da dinero, ¿ya? Para la norma internacional, dice sobre los activos biológicos, dice que la norma internacional dice que aquí el que me genera dinero no es la manzana, es el árbol, porque sin el árbol yo no tengo manzana. Entonces, bajo ese escenario, ¿ya? Se aplica la norma internacional y, bueno, si tenemos que hacer algún ajuste bajo norma internacional o bajo principio chileno, cambian bastante los estados financieros. Es más, ¿la SOFOFA les suena? Sí. Ya. La SOFOFA dice en algún minuto que ellos no eran partidarios, creo que el 2015, el 2016, no eran partidarios de que las empresas que estaban asociadas a la SOFOFA hicieran su estado de resultados en base a norma internacional, y ellos apelaron y hicieron una excepción por ese año. ¿Por qué? Porque a ellos les afectaba el pago de impuestos anuales. Ahora, la norma internacional corre para todos, incluso las pequeñas empresas. El negocio de barrio también debe estar bajo norma internacional. Pero lamentablemente no se utiliza y no se fiscaliza mucho el tema de cómo estamos trabajando la norma internacional. Hoy en día, ¿quiénes trabajan las normas internacionales? Solo las empresas que están vendiendo acciones en la bolsa. Solo ellos están trabajando la norma internacional. Voy a compartir otra diapositiva, chicos. Que esta nos va a complementar un poquito más la clase de contabilidad. Y vamos a ir viendo cómo avanzamos en esta horita que nos queda. Está subiendo el archivo. Ahí apareció. ¿Les aparece o no me está cargando todavía? No sé si se ve. Ya. Esto es del curso de facturación electrónica, no el de contabilidad, pero nos va a servir igual. Ya, y esto es para complementar un poquito los contenidos que hemos ido viendo. Algunos conceptos que son claves de la contabilidad. Primero, entender el concepto de economía, que habla de que es una ciencia social que estudia la forma de administrar correctamente los recursos disponibles que tiene una empresa, el Estado o las organizaciones. De la economía desprende algo que se llama las finanzas, que es una rama de la economía que estudia cómo planifica la obtención y la administración de los recursos.
Entonces este curso de contabilidad financiera, eso era lo que buscaba, cómo obtener y cómo administrar los recursos, por eso era un curso de contabilidad financiera, ¿ya? Sin embargo, igual está bien que ustedes vean estos conceptos que tienen que ver con la contabilidad, que eso es lo que les sirve para sus negocios. Por otro lado, tenemos las inversiones, que son utilización de recursos con el objetivo de alcanzar algún beneficio económico, ya como por ejemplo obtener un bien raíz, el dinero, que es lo que se usa como medio de pago, el financiamiento, que es una contribución de dinero que ayuda a financiar un proyecto, negocio o una actividad, y por otro lado tenemos el concepto de contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Es una técnica de la economía que tiene como función registrar todos los procesos que conforman la actividad económica. O sea, cada evento que tenga valorización monetaria debe ser registrado a fin de entregar información, ¿ya? ¿Para quién es esta información? Para todas las personas que toman decisiones dentro y fuera de la empresa, ¿ya? Entonces la contabilidad entrega, registra e informa los hechos económicos que están ocurridos en una unidad denominada empresa, para poder entregar información para los sectores que estén interesados en ella. ¿Ya? ¿A quién le interesa la información que hay dentro de una empresa? Le interesa a la gente que está en la empresa, ¿cierto? Le interesa a los agentes externos. ¿Por qué a los agentes externos le podría importar lo que pasa en mi empresa? No sé por qué les tendría que importar. ¿Qué se meten en mi vida? Pero ¿qué tan externo? ¿Otra empresa, quizás? Cualquier ¿O persona, extranjera? cualquier persona externa se podría interesar en la información que yo tengo en contabilidad. ¿A quién le importa lo que pasa en mi empresa, cierto? El primero interesado, Servicio de Impuestos Internos. Interno, sí. Así que ellos van a pedir el respaldo de todos los impuestos y todo lo que nosotros estamos haciendo anualmente en base a información contable. Entonces ellos son los primeros. ¿Qué pasa si usted está pidiendo? Pero ¿Sí? una consulta. ¿Qué pasa con la contabilidad simplificada? Porque, por ejemplo, yo no tengo que hacer balance. O eso me han dicho. No he hecho balance. Yo tengo que hacer las declaraciones anuales, ¿no? Ya, y ese es el problema, que para poder hacer las declaraciones anuales igual necesita tener Un balance. una especie de balance para que sea más correcta Claro. ¿cómo se llama? La declaración jurada, que eso es lo que después complementa la renta. Ahora, como tiene contabilidad simplificada, lo que ustedes tienen que llevar es un libro de ingresos y egresos, ¿ya? Contablemente hablando, Claro. de manera mensual, ustedes tienen que llevar el libro de compras y ventas, que esa es la obligación, ¿cierto? El libro de compras, el libro de ventas, que no es físico, que ahora se lleva de manera virtual, en base a los DT, en fin. Pero para poder trabajar después la renta, les pide saber cuánto es lo que ustedes efectivamente egresaron en dinero e ingresaron en dinero, porque comprar y vender no es lo mismo, no es lo único que hacen las empresas. Las empresas también pagan Pero, sueldo, también pagan honorario, le pagan al contador, ¿cierto? Le pagan arriendo, y eso no es una compra-venta. Entonces, por eso se pide que las empresas que están con contabilidad simplificada lleven un libro de ingresos y egresos. No sé si ustedes lo tienen. es que eso también está en impuestos internos, po. Claro, Hay que rellenar los libros ahí en impuestos internos, en el portal. Ahí está la opción para rellenar esos libros. es, No piden que sean físicos. no pide nada físico. Pero de hecho, Mm, igual hay un archivo Excel que les puede servir para ir llevándolo de manera mensual, semanal, como gusten, que es un libro de ingresos y egresos del Servicio de Impuestos Internos. Ese también les sirve en caso de una fiscalización, por lo menos a mis contribuyentes yo les pido que tengan el libro, traten de llevarlo lo más al día Yo posible. tengo un Excel con, Ese le con sirve, esas cosas. ese le sirve. ¿Sí? Sí, ese le Ya. sirve. De hecho, es bueno que Ajá, tenga ordenado porque como le pide solo compra y venta, la gente no tiene registros de cuánto pagan sueldo de repente, o lo sabe pero claro. no lo lleva Ya, a materializar más en que alguna nada parte. tengo, claro. Yo más que nada tengo lo que vendo, lo que me han pagado, lo que me deben y lo que gasto. ¿Ya? Y ahí usted refleja las leyes sociales, los sueldos, arriendo, Claro. parquímetro.
boletas de Ah, no, pero peaje. esas cosas no las regí. O sea, cuando compro con factura, cosas que son para la empresa, eso sí, po. Pero parquímetros, peaje y esas cosas no lo he registrado porque no tengo ingresado un auto como un activo. ¿Será igual? ¿Se puede hacer? Lo que pasa es que, a ver, ¿no tiene registrado el auto como activo? Ujú, Ya, pero de alguna forma se moviliza, ¿cierto? Por claro. ejemplo, supongamos que ya los gastos asociados al auto no los puede efectivamente declarar ante el servicio, pero si Ajá. usted, por ejemplo, se moviliza en Uber, se moviliza en Didi, se moviliza en taxi, en colectivo, eso sí, claro, claramente los tiene que asumir la empresa para los trámites que usted Mm, hace. Entonces, por ejemplo, si usted va en un auto arrendado y tiene que pagar el parquímetro de ese arriendo de ese auto, obviamente es un gasto que tiene la empresa. Así que también hay que ya. considerarlo. Los gastos menores con Ujú, boleta, por ejemplo, o las facturas exentas que mucha gente dice, pero si no me sirve, no tiene IVA. Claro, ahora no le va a claro. servir, pero cuando venga la renta, usted tiene que acreditar los gastos que tiene y ahí sí le va a servir esa factura exenta. Mm, ya. Sí, pues esas cosas no las sabía. Además que tampoco tengo un contador así como de planta, digamos. Es alguien más bien que ve las declaraciones y esas cosas. No alguien que está constantemente revisando y haciendo una contabilidad, po. Claro, es que, mire, no sé si lamentablemente, bueno, depende del punto de vista, pero lamentablemente el contador, si no lo tiene de planta, el contador le va a hacer lo que usted le pide y por cada cosa que le pida, le va a cobrar. Le va a cobrar. Entonces, si usted le pide la renta, le cobra por la renta. Le pide el IVA, le cobra el IVA. Si le pide sueldo, le Claro. cobra sueldo. Si usted le pide un balance, le va a cobrar por el balance. Entonces, Ajá. eso es algo que, por ejemplo, es lamentable que, eh, lo que pasa es que los honorarios igual no son baratos, ya en algunos casos. Eh, pero en otros casos igual se puede ir haciendo algo a medida del tiempo. Por ejemplo, no sé, yo lo hago de esta forma. ¿Yo qué hago? Tengo mi gente, que son las personas que me tienen contratada, ¿verdad? Como contribuyente, yo les doy la contabilidad, los sueldos, etcétera, les veo el impuesto, Ujú, pero yo trabajo con un sistema en donde yo voy revisando después y ves que puedo, pum, 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 ingreso cosas al sistema de contabilidad y con ese sistema después yo hago las declaraciones juradas, pero en un ratito. Entonces también, bueno, después yo cobro un poco más caro en el mes de marzo, abril, cuando viene la renta, pero claro. precisamente porque yo les llevo la contabilidad al día, pero cambia la cosa. Pues no sé, no es, bueno, yo sé que es muy autorreferente lo que estoy diciendo, pero, pero en realidad trato de llevarles ordenado porque al final, después eso es lo que le pasa al contador, que cuando ya viene la hora de cobrar por la renta, como tiene Ahí tanto tiene que hacer el trabajo, trabajo completo, ver todo para atrás. exacto, todo para atrás y a veces la gente no guarda las cosas porque Mm, siente que no le sirve, y ahí es donde queda el problema. Entonces yo para evitarme eso lo sí, voy haciendo de manera mensual en lo que más puedo y después lo que falta que hacer nomás. Bueno, claro. pero cada uno con sus técnicas. Hay otras personas que prefieren hacerlo Sí, así. Sí, no, pero está bien, sí, está bien. Es sí, que como, bueno, una empresa chica, yo, por ejemplo, trabajamos mi marido y yo nomás, pues no tengo empleados. ya. Igual ahora pretendo hacer, hacernos contratos porque podemos, pero son distintos, po. No es igual que alguien externo. Mm, Por ejemplo, nosotros no, con esos contratos igual no podemos optar a créditos ni nada, po, porque es la empresa nuestra. claro, es más complejo Claro, el tema. pero igual sirve para salud, posiciones y igual para llevar un registro o sea, para que ante impuesto interno esté el sueldo, digamos. Respaldada el egreso. Claro, el egreso del sueldo, Sí, 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 sí. porque si no está, pues, y es más desordenado igual. Sí, sí, es bueno llevar control de todo y de la mejor forma posible, porque al final si el servicio después se encariña con un contribuyente,
No lo suelta más, no lo suelta más. Qué terrible. Sí, cuando le agarra cariño un contribuyente, le agarra cariño el contribuyente, después no lo suelta. No, por lo menos acá en Villa Alemana son bien amables. En Viña, por ejemplo, yo estuve en Valparaíso, oye, eran tan pesados. No se les podía preguntar nada, era como que te miraban así poco menos que como estúpido, como no sabí. Era terrible. Pero acá no, acá son súper amables. Ya, qué Así bueno. es Bueno, es que que es más chico también, es más acogedor. sí, pues más No, acogedor. yo acá donde tengo que hacer transacciones, no me he topado con todo, o sea, todavía tengo contribuyentes, o sea, personas del mesón de ayuda del Servicio de Impuesto Interno que me piden el libro de compra y venta timbrado, físico. Chuta, Entonces, pero caballero, ellos tienen que explicarle. eso ya no. Y hablan con el de al lado, sí, es verdad lo que dice la, la contadora, sí, sí, es verdad, le dice otra persona. Y Actualízate. actualízate. Y también, o sea, por lo menos los servicios públicos acá, el Servicio de Impuestos Internos, no tengo muy buenas experiencias acá en Talca, no muy buenas. Y en la Inspección del Trabajo, Ah, sí, pues, ese es otro organismo también otro asunto. que sí, que hay algunas que son muy pro trabajadores, hay otras que son muy pro empleadores. Eh, Acá es muy pro trabajadores. Si llega Ah, una ya. persona diciendo, sabe que falté 20 días al trabajo, voy a demandar a la empresa, demándela. Aunque haya Al faltado 20 tiro. días. En Curicó, por ejemplo, va una persona a preguntar, ¿sabe que falté 20 días al trabajo? ¿Qué puede hacer? No, no tiene nada que hacer. Y inmediatamente los empleadores se enteran, no sé cómo, que andaba alguien haciendo preguntas. Chuta. Entonces, depende Tienen partidarios. que sí, Ah, sí. Hay que ah, prepararse según el escenario ahí. sí, qué loco. Es loco. Bueno, volviendo al tema de la contabilidad, una de las cosas buenas que tiene la contabilidad es que nos entrega información relevante para la toma de decisiones. Ya, yo les estoy compartiendo un libro diario, o sea, perdón, una hojita de Excel ahora en donde estoy Ujú. anotando unas ventas del año 2019 que tuvo una empresa. Por ejemplo, en el mes de enero vendió 1000 unidades, en el mes de febrero vendió 20.000 unidades, en marzo vendió 70.000 unidades. Esta información se recibe gracias a que alguien hizo contabilidad y registró las unidades vendidas. Entonces, consulta. ¿Nosotros podemos tomar decisiones referentes a esta información? Sí, ¿Cómo cuál? o sea, como lo habíamos hablado en una clase pasada, que hablamos algo parecido a esto, de que, por ejemplo, se puede en los meses que se vende poco hacer inventario y en los que se vende más se podía hacer, o sea, no sé, pues, ampliar el horario, contratar más gente, Exacto, cosas así. exacto. Eso es lo que busca la contabilidad. Ya que en base a información que esté registrada se pueda hacer toma de decisiones. ¿Ya? Y eso es lo que va a Ujú. permitir. Esta contabilidad siempre va a registrar hechos económicos que están ocurridos dentro de una empresa, porque es una ciencia que registra hechos económicos, pero bajo hartos requisitos. Costo histórico, moneda, uniformidad, cierto de vengado, bla, 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 pero además de manera ordenada, fiable, cronológica, sin borrones, sin enmendaduras, sin sacar hojitas, sin ensuciar la hojita, es perfecta. Entonces, cuando yo escuchaba a algunos profesores que dicen, usted nunca se va a sacar un 7 porque nadie es perfecto, aquí tiene que ser así. No puede haber una doble interpretación de algo. ¿Ya? Entonces, pasa con esto de que no nos da para matices, así como, sí, puede que sea un poquito tirado para azul el balance, en vez de que para rojo. No, es o no es. ¿Ya? Y Ya. además tampoco se puede enmendar la información, o sea, el 0 que parece 8 o el 8 que parece 6 o es 8 o es 6 o es 0. No podemos tampoco llegar y amononarla porque nos equivocamos en algo. Se puede corregir en base a otro asiento contable
que se hace la regularización, pero no por llegar y tachar la hojita ahí porque sí. De hecho, tiene una estructura en donde nosotros no podemos rellenar, tenemos que cerrar las cuentas, cerrar los libros para que no venga nadie a malversar o a enmendar nuestros trabajos perfectamente realizados. Y esta contabilidad entonces viene a reflejar la toma de decisiones. ¿Qué más pasa con esto? Vuelvo a insistir que tenemos usuarios de la información contable internos y usuarios externos. Internamente son personas o grupos de personas que generalmente administran la empresa. Los gerentes, administradores, los accionistas que están con acciones incluidas dentro de la empresa, los dueños de la empresa, etc. Y los externos son personas o grupos de personas que son ajenas a la empresa. Aparte del servicio de impuesto interno, nosotros también podemos preparar información, por ejemplo, para un banco si quisiéramos pedir un crédito. ¿Ya? O, por ejemplo, si hay algún socio que le interesa a mi empresa, claramente él también me va a pedir la información contable para poder ver si sirve o no sirve invertir en mi organización. Entonces, por eso la información, si efectivamente nosotros creemos a quién le importa lo que le está pasando a mi empresa, créanme que hay gente que sí le tiene que importar lo que está pasando en mi empresa. Y depende a quién yo le esté mostrando esta información, se clasifica en contabilidad gerencial o administrativa, que es la información para las personas que están dentro de la empresa y obviamente para la correcta toma de decisiones, y la contabilidad que es financiera o general, que es para usuarios externas, ¿ya? Aquí es la misma contabilidad, pero resumida de otra forma. O sea, por ejemplo, a una persona que está dentro de la empresa le va a interesar todas las cuentas que participan en la empresa. A alguien que está de afuera le va a interesar a lo mejor saber si tengo deuda, no tengo deuda, si tengo utilidad, si tengo pérdida, pero no le va a interesar saber los saldos de la cuenta caja, o no le va a interesar si quedó en cero la cuenta del banco. Lo que va a querer saber es qué es lo que tengo a favor y qué es lo que no tengo a favor. ¿Qué cachorrito tiene Ruth que se escucha súper fuerte? Sí, una chau chau. Tengo 5, pero hay dos que están acá adentro y se están agarrando. ¿Y los 5 chau chau? Son peleados. No, pues no están los 5 acá. Pero hay son dos perritas que de repente como que se agarran a mala, no sé por qué. Bueno, las perritas son así Se ponen también. a pelear, sí, son odiosas. Voy a decirle a mi hijo, oye, saca a los perritos. Para que saque mejor, para que no metan tanta bulla. Aquí yo ando a mi gato dando vueltas, no sé qué quieres tú. ¿Verdad? Si escuché un gato delante. Él es. Ya, entonces dentro de la contabilidad también tenemos la partida doble que habla de que cada movimiento tiene una contraparte. O sea, siempre voy a tener a lo menos 2 cuentas que estén participando dentro de un movimiento contable, ¿ya? No hay deudor sin acreedor, no hay activo sin pasivo, etc. Y la partida doble que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Ya ese es en el caso de que quisieran hacer la transacción. Vamos de nuevo. Las empresas entonces tienen 4 tipos de cuentas que están dentro de un estado de resultado, dentro de los movimientos que participan. Y estas cuentas se clasifican en 4 grandes grupos. Activo, pasivo, pérdida y ganancia. Activo, pasivo, pérdida y ganancia. ¿Ya? El activo son todas las cosas que la empresa tiene a su favor, como por ejemplo la mercadería, los muebles, vehículos, bienes raíces, cuentas por cobrar, efectivo, maquinaria, etc. Todo eso entonces es un activo dentro de una empresa. Al contrario, tenemos el pasivo, que son todas las obligaciones o deudas que puede tener una organización. Por ejemplo, cuentas por pagar, impuestos por pagar, préstamos bancarios, deudas con proveedores, deudas con bancos, con acreedores, etc. El patrimonio ya lo vimos y ahora tenemos las cuentas de pérdida que reflejan un resultado dentro de la empresa, o sea que aquí es donde se nos fue plata, se nos fugó plata, o sea, entregan y reflejan las pérdidas de la empresa, y las ganancias son las cuentas que nos reflejan entonces una cierta especie de utilidad o saldos favorables para la empresa. Vamos viendo algunas cuentas y su clasificación. Dentro de las cuentas de activos nosotros tenemos caja, banco, bienes raíces, vehículos, muebles de equipo, mercadería, clientes, IVA, crédito fiscal, PPM, depósito a plazo y anticipos del personal. Y dentro de las cuentas de pasivo, proveedores, préstamos bancarios, impuestos por pagar, capital, IVA, débito fiscal.
Y de las otras cuentas que hablábamos, pérdidas y ganancias, principales cuentas o algunas cuentas son gastos generales, sueldos pagados, leyes sociales pagadas, impuestos pagados, intereses pagados, arriendos pagados, honorarios y costos de venta. Y algunas cuentas de ganancia, ventas, intereses cobrados y arriendos cobrados. ¿Hay alguna cuenta que les llame la atención? Porque hasta acá se entiende el activo, el pasivo, la pérdida y la ganancia. Sí, creo que lo habíamos visto hace como 2 o 3 clases atrás. Ya. Y creo que tenía que llamarnos la atención los anticipos del personal. Sí, tenía que llamarles la atención. ¿Ya? Ajá. Transacciones simples cuando tenemos dos cuentas que intervienen, no más, no menos, ¿ya? Y transacciones compuestas cuando tenemos 3 o más cuentas participando. Y siempre vamos a tener la partida doble en esto. Además tenemos los registros y los libros contables, que son los documentos en donde se respalda todo el registro de la contabilidad y que además permite llevar un balance anual y, lo más importante, respaldar la actividad ante el Servicio de Impuestos Internos. Los principales registros contables auxiliares de los estados financieros son todos los registros que permitan alimentar el libro diario, el libro mayor o el balance. ¿Ya? ¿Qué nos permite alimentar un libro diario, por ejemplo? Si yo estoy haciendo un asiento de remuneraciones, un libro de remuneraciones, un libro de compras y ventas, un libro auxiliar, un libro de anticipos pagados, un libro de honorarios pagados, etcétera. Nosotros con todo eso podemos entonces, que es un libro específico de ese tema, alimentar o nutrir los principales libros que trabajan en la contabilidad, como lo es el libro diario, el mayor, y después uno de los estados resultados más conocidos, que es el balance de 8 columnas. Ahora, el libro diario registra todas las operaciones que están en una empresa de manera diaria. El libro mayor es un resumen o una especie de ficha de todas las cuentas que participaron en el libro diario. Y acá tenemos, por ejemplo, que el libro diario lleva la siguiente estructura para hacer el registro. Fecha, cuenta detalle, debe haber. No pide más, no pide menos. Excepto que al final de la página, ¿cierto?, tenemos que sumar los salditos. Pero no pide más información que esta. Fecha, cuenta detalle, debe y haber. ¿Cómo se registra en un libro diario? Con asientos contables. El libro diario se compone por asientos contables, que son el registro de una transacción que están en un esquema reconocido universalmente por la contabilidad, ¿ya? Estas formas de registro, las normas, la nomenclatura es igual para todo el mundo, independiente incluso hasta dónde estudió, porque la forma de registrar es idéntica para todo el mundo. Todos los usuarios de la contabilidad que fabriquen contabilidad tienen que registrar de esta forma. Perdón, me salté el ejercicio. Con fecha 1 de julio del 2019, la empresa ficticia compra mercadería por 1 millón de pesos neto con dinero en efectivo según la factura número 123. ¿Cómo se registra entonces en el libro diario? Colocamos el número del asiento, la fecha en que ocurre el hecho económico, las cuentas que participan, que en este caso es mercadería, además cuando se hace una compra se paga un impuesto, y el medio de pago, que en este caso es la caja, y cuadradito llevado a moneda. Y además tiene una glosa que indica compra de mercadería según factura número 123. Lo que hace la glosa es entregar una breve descripción de lo que está pasando o por qué se está haciendo este registro económico, ¿ya? En este caso es por una compra de mercadería y además nos menciona la factura, que eso no lo tenemos en ningún otro lado. Por tanto, yo puedo ir a buscar la factura 123 del día 1 de julio del 2019 y debo encontrarme con los mismos valores. Entonces, además la contabilidad es comprobable. Estructura de una cuenta, ¿esto lo habíamos visto? No, parece que no. Ya. Bueno, no sé, por la clase pasada no estuve. La clase pasada no vino nadie, po. El viernes 13 los quedé esperando. O sea, ¿no? La del día del partido. Sí, la del 13 no se conectó nadie y después se cortó la luz, entonces no pude grabar la clase. Eso, se cortó la luz. Y después la del 17, que fue la del día martes, se suspendió. Entonces nosotros no nos vemos desde Se cambió para... Se cambió para mañana. Para mañana.
Mañana. No sé si les avisaron que mañana hay clases. Sí, en el WhatsApp nos Ya. dijeron. Y nosotros no nos estábamos viendo desde el día miércoles 10, así que estamos Ujú. aquí poniéndonos al día. Entonces, Ya. las cuentas contables tienen una estructura y una nomenclatura, ya que son los componentes que están dentro de la cuenta contable, lo que la conforman como tal, ¿ya? Estas cuentas tienen esta estructura. Nosotros podemos ver las T, ¿cierto? Dentro de un libro, a lo mejor, de contabilidad, que nosotros las conocemos como las T contables. Estas T contables tienen el nombre de la cuenta al medio y siempre se va a dividir en dos espacios, debe y haber. Recuerden, estos solo son nombres. Debe no significa deuda y haber no significa que tengo. Significan nombres, ¿ya? Esto puede haber sido amarillo, rojo, flores y árboles, tierra y fuego, cielo y nubes, equipos de fútbol incluso, pero no, le pusieron debe y haber, ¿ya? Cuando yo registro al debe, que es al lado izquierdo de la cuenta, yo a la cuenta le hago un cargo. Ujú. Cuando yo registro en el haber, a la cuenta le hago un abono. Independiente del tipo de cuenta, si la cuenta es activo, pasivo, pérdida o ganancia, lo que yo hago aquí es registrar, si voy al debe, cargo la cuenta, si voy al haber, hago un abono. Ujú. Termino de cerrar la cuenta porque no tengo nada más que registrar, hago una rayita y saco los saldos para abajo. ¿Ya? Y sumo los debes, sumo los haber. La suma de todos los debes se llama débitos. La suma de todos los haber se llama créditos. You are now muted. You are now unmuted. La suma de todos mis debes entonces se llama débitos y la suma de todos mis haber se llama créditos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tengo que ver cuál es mayor, si el débito o es mayor el crédito. Si es mayor el débito, entonces yo tengo un saldo deudor. Si es mayor mi crédito, tengo un saldo acreedor. ¿De cuánto hago la diferencia? A los 550 le resto 190. Entonces, ¿cuál sería mi saldo? Ay, 360. se me quedó la calculadora abajo. ¿Y eso sería deudor o acreedor? ¿Esos 360 serían deudor o acreedor? Acreedor, creo, ¿no? ¿Cuál es mayor? El débito es mayor que el crédito por 360 pesos. Sí. Entonces, como el débito Ajá. es mayor, yo tengo un saldo deudor. Si hubiese sido al revés, el crédito es mayor que el débito, entonces yo tengo un saldo acreedor. Entonces el que o sea, el que tenga la suma más alta se queda con el saldo, digamos. Claro, eso es. ¿Ya? Y por la diferencia, ya ese sería el saldo. La diferencia de estos dos, pero si el débito es mayor, deudor, si el crédito es mayor, acreedor. Ok. Ahora, ¿cuándo registra el debe? ¿Cuándo registra el haber? Las normas de registro dicen, yo registro el debe cuando el activo aumenta, cuando el pasivo disminuye y cuando tengo una pérdida. ¿Cuándo registro el debe? Cuando el activo aumenta, cuando el pasivo disminuye y cuando tengo una pérdida. Al haber, cuando el activo disminuye, cuando el pasivo aumenta y las ganancias. Cuando el activo aumenta,
al debe. ¿Por qué cuando aumenta? Ahora lo vamos a ir viendo. Ya. Ya lo vamos a ir viendo. Les voy a dejar esto un ratito para que lo copien, porque les puede servir. ¿Listo? Cambio. Ya, vamos a cambiar. Quizás por aquí visualmente sea más fácil también llevar el registro. Cuenta debe haber, activo que aumenta, pasivo que disminuye, pérdidas. Activo que disminuye al haber, pasivo que aumenta, ganancias. Vamos viendo entonces. Transacciones simples, recuerden que son dos cuentas, solo dos y nada más que dos cuentas las que participan en el movimiento. Y transacciones compuestas, que son movimientos contables en donde aquí intervienen tres o más cuentas y sigue existiendo la partida doble. ¿Cómo estamos a clasificar cuentas? Para que vamos viendo si es que estamos bien o estamos mal. ¿Qué les parece un videito para clasificar cuentas, chicos? Ya, probemos. Voy a colocar un video, se escucha un poquito fuerte al principio para que no se me vayan a asustar, ¿ya? Después me cuentan cómo les va. You are now muted. Hola amigos y amigas, yo soy Ignacio de Tu Ayudante y en este video vamos a hacer un pequeño ejercicio o un juego en el cual vamos a clasificar cuentas. Así que comencemos con el video. Muy bien, acá tenemos una serie de cuentas en las cuales tenemos que clasificar. Ya tenemos utilidad de ventas, mercaderías, muebles, instalaciones, letras por pagar, caja, banco, Tu Ayudante, cuentas por cobrar, intereses por pagar, descuentos por cobrar, letras por cobrar, gastos generales, maquinarias, bienes raíces, arriendos, sueldos, acreedores, proveedores, gastos de luz, impuestos por pagar y clientes. Entonces, en este caso, a los activos, para no ocupar tanto espacio, le vamos a poner la letra A. A los pasivos le vamos a poner la letra P. Los gastos le vamos a poner la letra G. Y las ganancias le vamos a llamar con la letra I, porque pueden ser ganancias o ingresos. Entonces, partamos clasificando estas cuentas primero con la letra A, o la número 1, que viene siendo utilidad de ventas. ¿Qué cuenta creen ustedes que es esta y con cuál la clasifican? Bueno, espero que todos ahí en sus computadores me hayan dicho ya, utilidades de ventas corresponde a una cuenta de ganancias. Ya, le vamos a poner I de ganancias.
Mercaderías corresponde a una cuenta de activo. Muebles e instalaciones corresponde a una cuenta de activo. Letras por pagar corresponde a una cuenta de pasivo. ¿Por qué corresponde a una cuenta de pasivo? Porque todo nombre que termine con la denominación por pagar corresponde a una cuenta de pasivo porque es una obligación nuestra pagarla. Entonces de esta manera queda como un pasivo. La cuenta caja corresponde a un activo. Banco tu ayudante corresponde a un activo. Cuentas por cobrar corresponde a un activo. ¿Por qué? Porque todo lo que termina con la denominación por cobrar es un activo porque es un beneficio para nuestro negocio. Entonces se coloca por activo. Como lo dijimos anteriormente, intereses por pagar corresponde a un pasivo. Descuentos por cobrar corresponde a un activo. Letras por cobrar corresponde a un activo. Gastos generales corresponde a una cuenta de gasto. Maquinarias corresponde a una cuenta de activo. Ahora, bienes raíces corresponde a una cuenta de activo. Arriendos, que vendría siendo como arriendo pagado, corresponde a una cuenta de gasto. Sueldos o sueldos pagados corresponde a una cuenta de gastos. Acreedores. Acreedores, ¿qué creen ustedes que es en su casa? Puede ser una cuenta de activo, puede ser una cuenta de pasivo, o una cuenta de ganancia, o también puede ser una cuenta de ingreso. ¿Qué creen ustedes? Si su respuesta en este caso es pasivo, sí. Los acreedores son cuentas de pasivo, al igual que los proveedores, también son cuentas de pasivo. Gastos de luz corresponde a una cuenta de gasto. ¿Por qué será? Impuestos por pagar corresponde a una cuenta de pasivo y clientes corresponde a una cuenta de activo. Hay muchas otras cuentas más en las cuales podríamos clasificar. También puede ser, tenemos el famoso IVA crédito fiscal que corresponde a una cuenta de activo. También tenemos IVA débito fiscal que corresponde a una cuenta de pasivo. Tenemos tenemos banco, tenemos caja, que son las más comunes. Tenemos cuentas por cobrar, sí, también, que es más común. Podríamos tener gastos de publicidad, gastos de arriendo, gastos generales, gastos que todas estas corresponden a cuentas de gastos. Principalmente la más común en las cuentas de ganancia pueden ser utilidades de venta, ¿ya? O ingresos por venta, como les digan en su país. A mí me queda una duda. Acá en Chile, las cuentas de gasto generalmente se colocan como cuentas de pérdida, ¿ya? Si ustedes se van al balance general o al de 8 columnas, las cuentas de gastos generales se colocan como pérdida. En su país, ¿qué tipo de nombre lleva en el balance de 8 columnas la cuenta de gasto? ¿O igual utilizan cuenta de pérdida? ¿Ya? Entonces, amigos y amigas, espero que todos estén muy bien. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like. Si les gusta nuestro canal, por favor suscríbanse, que vamos a estar muy agradecidos. Y espero que todos estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. You are now unmuted. ¿Cómo les fue? Yo me equivoqué en como en dos. Que los puse en lugar de pasivo, los puse en gasto o algo así. Pero no es tanto dos. No es tanto dos. Ya, vamos viendo entonces. Entiendo que ya se está entendiendo bien entonces el tema de la clasificación, que eso es lo importante dentro de estos trabajos, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla porque ahora ya vamos a aprender a registrar.
Entonces, tip número uno es aprender los tipos de cuenta, si es activo, si es pasivo, si es pérdida o ganancia. Si ustedes lo ven como un gasto, ya, entonces es una pérdida, ¿ya? Ese es el primer tip. Segundo tip, aprenderse las normas de registro, ¿ya? Cuando el activo aumenta, cuando el activo disminuye, esas cosas. Aprendérselo sí o sí. Y la nomenclatura de la cuenta, que es cuando el debe, el haber, débito, crédito, deudor, acreedor, ¿ya? Esos son los tres pasos como más fuertes y más importantes para el tema de la contabilidad. Si tienen una hojita a mano con un lápiz, los invito a hacer una tablita similar a esta, ¿ya? Donde ustedes coloquen número, cuenta detalle, tipo, aumenta, disminuye, debe, haber. ¿Me da un minuto para buscarlo? Sí, pues, ningún problema. Me avisan y comenzamos. Ya estoy acá. Ya nos quedan poquitas clases, ¿eh? Y se acaba el calvario. A mí todavía me falta un curso, o sea, una unidad por terminar, la última. Tienen que tener el 75% de la materia aprobada, porque aunque hayan venido a todas las clases y sean los mejores del curso, no aprueban. Así que ojo con los avances. Y cualquier problema que tengan con la plataforma, se lo avisan a Joaquín, el coordinador de ustedes, ¿cierto? Sí, pero he estado todos estos días medio mala. No, yo por lo menos no he podido avanzar muy rápido porque sale error a cada rato. Sí, es verdad. Yo no puedo ver mucho no tengo el perfil como de alumno, entonces no veo muchas cosas, pero, ¿cómo se llama? Pero sí he escuchado en otros cursos que la plataforma está un poco lenta, mala, etcétera. Sí, está malísimo. Ya. ¿Me avisan? Y comenzamos. Yo ya lo tengo, pero no sé. Ya, ¿partimos?
Ya. Les voy a dictar unos ejercicios y ustedes, por favor, traten de identificar las cuentas y yo les voy a ir ayudando después con el proceso. Ojo que esto no es para cuadrar, esto no es para presentarlo al banco, no se desesperen con eso. Lo que yo necesito acá es que ustedes empiecen a soltar la mano con el registro, ¿ya? Entonces, con el ejercicio número 1, ¿se ve bien la pantalla? ¿Está muy chica? Sí, se ve. ¿Se ve? Ya. Con el ejercicio número 1 vamos a hablar. La empresa, o cualquier empresa, la empresa deposita 30.000 pesos al banco. Cuentas, ¿dónde se deposita la plata? En activo, No, nombre de la cuenta. ¿no? ¿Dónde estamos depositando la plata? La empresa deposita 30.000 pesos al banco. En el banco, Banco. ¿Qué tipo de cuenta es banco? ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? activo. O si, o es una, o está pagando. Estoy Ujú. depositando. El banco siempre va a A ser mi una cuenta de cuenta. activo, a menos que sea un préstamo Ujú. bancario. Ah, ok. Ya, pero estamos hablando del banco. ¿Qué pasa con el Ujú. banco? ¿Tiene más o tiene menos dinero ahora que le depositaron 30.000 pesos? Aumenta, ¿cierto? ¿Y qué Ujú. dicen las normas de registro? Activo que aumenta Debe. al debe. Un- Por eso se dice esa parte RUT, ¿ya? Por esa era la parte. Cuando el activo aumenta, se registra al debe. Cuando el activo disminuye, se registra al haber. Para que exista dinero en el banco, ese dinero salió de alguna parte, ¿cierto? Ese Claro. dinero es en efectivo. ¿Dónde generalmente se maneja el efectivo en una empresa? En la caja. En la caja, ¿cierto? ¿Qué pasa con la Ujú. cuenta caja? Tipo de cuenta, activo, pasivo, pérdida o ganancia. Activo. Activo. ¿Qué pasa con la caja? ¿Tiene más o tiene menos dinero? Menos. Salió plata de la caja porque se fue al banco, entonces la caja ahora tiene Ujú. menos. Y el Menos. activo que disminuye se registra En haber. en el haber. ¿Cuánta plata se fue de la caja? 30.000 pesos. Sí. Cuadraditos, ¿ven? Ujú. Vamos con el ejercicio número 2. La empresa recibe 200.000 pesos en efectivo de sus clientes. ¿Dónde se deja el efectivo? En la caja. En la caja. En la caja. Tipo de cuenta, activo, pasivo, pérdida o ganancia. Sí. Voy leyendo el chat por si acaso, porque tengo más arribita si es que alguien quisiera escribir, que estoy viendo las escrituras. Activo. ¿La caja tiene más o tiene menos dinero? Más. Tiene más. Y cuando el activo aumenta, Debe. al debe. ¿Quién le pagó a la empresa? ¿O quiénes le pagaron a la empresa? Cliente. Los clientes. Tipo de cuenta. ¿Qué tipo de cuentas son los clientes? ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? Activo. A los clientes yo les vendo. A los proveedores yo le compro. Ganancia, entonces. No, Activo, pues. es una cuenta de Sí, dije activo. había dicho activo. Es una cuenta de activo porque los clientes no me entregan un resultado. Porque, a ver, cuando yo vendo y facturo, por ejemplo, a 30 días, eso se llama crédito simple. Y ese crédito simple se registra en la cuenta clientes. O sea, todo lo que esté en clientes debiese ser facturas que me van a pagar a menos de 30 días. ¿Ya? Pero no reflejan un estado como una ganancia propiamente tal. ¿Por qué? Porque que yo le fíe a los clientes no significa que los clientes me paguen. Distinto es que ese cliente que no me pagó, yo lo paso a una cuenta que se llama incobrable, facturas por cobrar, etcétera.
pero mientras el cliente me esté pagando dentro de los 30 días, yo le fío a 30 días, es el fiado, la cuenta cliente es el fiado de la empresa, ¿ya? Entonces, Ujú. yo hago la cuenta cliente que es el fiado de la empresa, entonces se entiende que de aquí a 30 días o según pacten las partes, me van a estar cancelando. Entonces, es el crédito que yo le hago a los clientes. Como los proveedores me hacen crédito a mí, yo les puedo pagar a los proveedores a 30 días en algunos casos, ¿cierto? Entonces, los proveedores sí son un pasivo porque yo a ellos les pago, los clientes a mí me pagan, ¿ya? ¿Qué pasa con los clientes? ¿Me deben más o me deben menos? Más. Me pagaron, Ah, menos entonces. me deben menos. Activo que Mm. disminuye, A ver. a la vez. Vamos por otro, para ir soltando la manito, ¿ya? Ahora, la empresa paga a sus proveedores con un cheque al día por 100.000 pesos. La empresa le paga a sus proveedores con un cheque al día por 100.000 pesos. ¿A quién le paga la empresa? ¿A quién le pagan los proveedores? A los Ah, proveedores. Esa es la cuenta, proveedores. ¿Qué tipo de cuenta es proveedores? ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? sería pasivo. Es una cuenta de pasivo. ¿Qué pasa con los proveedores? ¿Les debo más o les debo menos ahora que les pagué? Menos. Menos, ¿cierto? Disminuye. Y cuando el pasivo disminuye, se registra En el debe. en el debe. Le pagaron con un cheque al día. Cuando cobren el cheque, ¿qué me va a disminuir a mí? Las ganancias No. ¿De dónde van a cobrar el cheque? Del banco, como dice del Rodrigo. banco. Ah, Ya entonces, cuando a mí los proveedores vayan y cobren el cheque, a mí no me va a afectar las ganancias, no me va a afectar la caja, nada de eso, porque me van a descontar de la cuenta del banco, ¿ya? ujú. ¿Qué pasa con el banco? ¿Cuenta de qué tipo es? Activo. Activo. ¿Qué pasa con el banco? Cuando cobren el cheque, ¿tendré más o tendré menos dinero? Menos. Menos. Y el activo que disminuye se registra En el. A ver. en el haber. ¿Otro? Sí. Voy a tener que hacer como 1.000.000 para acordarme. No es necesario. No es necesario. Muy volada. Ya. Ya, la empresa recibe un pago atrasado de una letra por cobrar por 200.000 pesos en efectivo. La empresa recibe un pago atrasado de una letra por cobrar por 200.000 pesos en efectivo. ¿Y a cuál va entonces? ¿A la caja o viene de las cuentas por cobrar? Pagaron en efectivo, ¿cierto? No sé, a caja. Caja. Tipo de cuenta. Se pegó el chat aquí. Ahí sí. Caja, activo, pasivo, perdido, ganancia. Activo. Activo. ¿Qué pasa? ¿Tengo más plata o menos plata ahora? Más. Me pagaron, ¿cierto? Y el activo que aumenta Debe. al debe. ¿Quiénes o qué fue lo que pagaron? Cuentas por cobrar. Sí, era una letra por cobrar. La podemos ver Ujú. así. En la letra. Generalmente la escriben así, letras por cobrar. ¿Ya? La pueden escribir con letras por cobrar. También es válido. Vamos a dejar así para que se entienda. Y vamos a Entonces quiere decir que se vendió en
cuotas. Eso quiere decir que tenía letras, que es un documento que acredita una transacción, como los pagarés, como las cuponeras que Un habían pagaré. antes. ¿Se acuerdan ustedes Mm, que los abuelitos iban a pagar las letras? Salían a pagar las letras y decían, tengo que ir a pagar una sí, letra. Ya. Eso porque les daban una cuponera que traía letras, que eran documentos que eran los que ellos tenían que pagar. Entonces, para ellos eran las letras por pagar, cada cuponera traía papelito y eso los iban sacando, esas eran las letras. Cuando pagaban, son letras por pagar. Para el que recibe el pago, son letras por cobrar. cobrar. Pero mi tata siempre salía a pagar sus letras. Eso me acuerdo mucho. Mm. Voy a Molina a pagar una letra, decía él. Salía siempre a pagar las letras. Y ahí todavía hay gente que paga, sale a pagar las letras, dice, porque tienen ese concepto todavía La de, costumbre. sí, la costumbre. Letras por cobrar, activo, pasivo, pérdida o ganancia. Es pasivo. ¿Por qué? Ay. Mm, Porque es Fíjese, plata que te deben. fíjese, por eso, entonces si me la deben, no la debo, me la deben, Mm. Activo, ¿verdad? es un activo. Como dice Rodrigo, es un activo. ¿Qué pasa aquí? ¿Me Sí, deben más o me deben menos? menos. Menos. Activo que disminuye A ver, al haber. Así más o menos se va trabajando, ¿ya? Entonces ustedes lo que necesitan ahora es ir soltando la manito con esto. Ya, y para eso necesitan más ejercicios y más ejercicios y más ejercicios. sí, ¿Ya? Otro, la verdad que sí. otro. Sí, por favor. Ya. El 5. La empresa paga cuota de crédito bancario por 40.000 pesos con transferencia electrónica. La empresa paga cuota de crédito bancario por 40.000 pesos con transferencia electrónica. ¿Qué está pagando la empresa? De la cuenta de banco, del banco. Está pagando un crédito bancario. ¿Ya? Un Mm, crédito bancario. Y ahí es bueno ponerle apellido. ¿Ya? Es bueno ponerle apellido porque puede ser un crédito comercial, un crédito bancario, un crédito. mm, Ya. Crédito bancario, como es una obligación, es un pasivo, como lo Pasivo. dice Carolina, parece que fue quien nos escribió. ¿Ya? ¿Qué pasa con el crédito bancario? ¿Debo más? ¿Debo menos? Menos. Estoy pagando el crédito. Debo menos. Debo menos. Pasivo que disminuye Debe. al debe. ¿Cómo se está pagando el crédito bancario? Con una transferencia. ¿De dónde sale la Mm, plata de la transferencia? Del banco. Del banco. ¿Es una transferencia, Carolina? Ahí sí. Banco, activo, pasivo, pérdida o ganancia. Activo del banco. Activo. ¿Qué pasa con el banco? Estamos haciendo una Ver- transferencia. ¿Tiene más o tiene menos dinero? Menos. Tiene menos. Y el activo que disminuye se va Al haber. al haber. Se va entendiendo la lógica de registro, ¿cierto? ¿Qué va a Sí. pasar? Que en el libro diario, después ustedes solamente van a tener esto. Se fijan, el libro diario lleva eso, solamente lleva eso. El tipo de cuenta y el más menos, eso lo eliminamos. Pero eso es lo que ustedes Ujú. van a ir viendo después en el libro diario. O sea, por eso es bueno que ustedes vayan haciendo en lo posible algún tipo de ejercicio para que vayan soltando la manito. Yo no sé, no estoy segura si les envié a través de Joaquín
un ejercicio de clasificación de cuentas. Yo no lo he visto. ¿No? Ya. Les voy a buscar entonces uno. Si es que lo quisieran, les envío un ejercicio de clasificación de cuentas ahora para que Joaquín se los reenvíe. Y ustedes, si es que quisieran trabajar con él, aunque mañana tenemos más clases, ¿eh? Así que no, mejor lo hacemos mañana. Lo trabajamos mañana. ¿Ya? No alcanzamos a hacer los otros ejercicios porque son más larguitos, así es que la clase ya estaría finalizando, chicos y chicas. Dudas, consultas, sugerencias, reclamos, algo que acotar. ¿Se va entendiendo el registro? ¿No se va entendiendo? ¿Alguien ya sabía algo de contabilidad? ¿Alguien no sabía nada y está aprendiendo? Cuéntenme un poquito. Yo nula, no tenía idea de esto. Pero va entendiendo, sí, ¿cierto? Sí, hasta entretenido lo veo. Y antes que lo veía tan terrible, no sé. A mí me da miedo hacer estas cosas porque si me equivoco prefiero que lo haga mi marido. Prefiero que se equivoque otro. Así si se equivoca él lo reto. Para evitarse que la reten entonces. Claro. Ya, los demás. Ya, qué bueno. Qué bueno cuando tenemos a alguien que sabe un poco más, porque también sirve para retroalimentar un poco la forma de explicar de mi parte, porque a veces a lo mejor yo no tengo la mejor, ¿cómo se llama? La mejor pedagogía para explicarles contabilidad, y si hay alguien que sepa, que sabe un poquito más, entonces puede ir apoyando en la misión más que aportillar la misión. Entonces, si alguien sabe más, un poquito, lo que sea que sepa más, o que si sabe mucho más, y está bien que sepa mucho más incluso que yo, porque yo hago la clase, pero no soy la dueña de la verdad, como se dice. Entonces, la idea es que no nos aportillemos y que ayudemos al que está aprendiendo desde cero. Así que en eso les agradezco porque me ha tocado en otras clases en donde el que ha sabido un poquito más ha mostrado que sabe un poco más y entonces el que sabe menos se enreda, entonces es un poquito más complejo. Bueno, les doy las gracias por la comprensión, por la interrupción de la clase, chicos, que tuve que cortar un poquito. Gracias por esa comprensión. Bueno, nos estaríamos comunicando el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Si es que no hay nada más que quieran ustedes consultar, entonces mañana a las 20 horas estaríamos conectándonos para la siguiente clase. Cualquier duda o consulta que vayan teniendo, avísenle a Joaquín, que es su coordinador. Recuerden avanzar en los contenidos, que eso es lo importante también para que, a pesar de que pueden ser los mejores y lleven puros 7, recuerden que si no tienen un 75%, no sirve de nada ser el mejor de la clase, porque ese es el requisito de aprobación. Y bueno, mañana seguimos con más ejercicios de clasificación y ya espero que podamos ver empecemos a ver el libro diario, que eso es lo otro que me interesa para mañana. ¿Ya? Saludos, un abrazo para todos. Gracias, Cuídense profe, mucho. y siento su pérdida, profe. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Ahora a ver si parto para allá ahora o mañana en la mañana, así que vamos viendo. Igual estamos lejos. Con calma nomás. Sí. Muchas gracias, chicos, por todo. Que estén muy bien. Ya, Gracias por la que estén conexión. bien. Y nos vemos y nos hablamos mañana. Chao, chao. Descansen. Hasta mañana, chao. You are now muted.